La mayor filtración de secretos de la historia. Trata de la verdad. Provoca la caída de dictadores. Esperamos que sea el comienzo de la democracia. La maldad sale a la luz. Y una superpotencia es humillada. What WikiLeaks has done amounts to espionage. Pero, ¿las acciones de un hombre han convertido el triunfo en desastre? Whoever in our government leaked that information is guilty of treason. And I think anything less than execution is too kind a penalty. WikiLeaks. Secretos y mentiras. Bueno, voy a preguntarle cosas que nadie le ha preguntado antes. Voy a ser original. La primera pregunta no es la más original, pero ¿por qué creó WikiLeaks al principio de todo? Venga, adelante. Tire eso, no lo mire. Tiraremos los papeles. Sí, tire los papeles. Sea humano, queremos que sea humano. Adelante. ¿Cuánto tienen que durar las respuestas? Me da igual, como usted quiera. ¿Cuántas preguntas tiene? Muchísimas, tengo muchísimas, pero solo quiero que sea usted mismo. Es lo más importante. Todos tenemos ciertos talentos, habilidades y capital. Y todos vivimos solo una vez. Tenemos nuestro temperamento y venimos de una cultura concreta. La combinación de mi temperamento, mi conocimiento, el capital y la cultura de la que provengo, la cultura australiana, me hizo creer que yo podía cambiar el mundo de un modo que me atraía filosóficamente. Nacido en Australia en 1971, Julian Assange fue a 37 escuelas diferentes de niño. Empezó y dejó sin terminar una carrera de física en la Universidad de Melbourne y se convirtió en el hacker más importante de Australia, con su nick Mendax, que significa dado a la mentira. En 1996 fue procesado por piratear al gigante de telecomunicaciones Nortel. Su condena fue una de las primeras del mundo. En 2006 creó WikiLeaks como una página web dedicada abiertamente a denunciar irregularidades, buscando información clasificada en todo el mundo. Cuando afluían los secretos, Assange reclutó a un ayudante alemán, el programador con sede en Berlín, Daniel Domscheit-Berg. ¿Cómo se conocieron? Pues de la manera más fácil, en un chat. Entonces solo se necesitaba eso. En ese sentido es muy agradable, es un tipo muy inteligente y es divertido hablar con él. Por eso me decidí a trabajar con él. Pensé que era una buena idea. Se trataba de informarme e informar a otros seres humanos, ciudadanos, consumidores, sobre lo que pasaba en el mundo. No se trataba de política, sino de permitir que las personas fueran mejor personas. La primera vez que oí hablar de WikiLeaks fue hace un par de años, porque empezaron una lucha con un banco suizo, el Baer. El banco Baer obtuvo una especie de mandato judicial para impedir que WikiLeaks publicara sus cuentas, pero al final no funcionó. Me impresionaron mucho porque consiguieron vencer a un banco suizo. Pensé, esos chicos son inteligentes. No es fácil derrotar a los bancos suizos y a sus abogados. Vivieron una especie de efecto Streisand. Ya sabe, cuando quieres quitar algo de Internet, pero lo que consigues es más atención. Yo tenía que hablar en una conferencia periodística en Noruega, y otro de los conferenciantes era Julian Assange. Esa fue la primera vez que comprendí que Julian era el centro de WikiLeaks, que él era WikiLeaks.
La verdad es que los dos nos sentimos interesados. Me senté a su lado en la cena. La verdad es que tiene una personalidad muy atractiva. Es carismático. Brindamos un montón de veces. Comimos filetes de reno. Julian estaba muy animado. Y hacia la medianoche no pudo contenerse y me dijo: ¿quieres ver una cosa? Ven conmigo. Subimos a mi habitación del hotel donde se celebraba la conferencia. Sacó un portátil de su mochila y me dijo: mira esto. Entonces me enseñó aquel vídeo. Julian me explicó que lo que estaba viendo era el vídeo de un incidente vergonzoso en el que mataron a 2 empleados de Reuters, aún siendo civiles y plenamente inocentes, en las calles de Bagdad. Había hecho un descubrimiento escandaloso que se había intentado encubrir. Nunca había visto nada igual en mi vida. Me quedé atónito. Y en la segunda parte del incidente, se ve cómo el pobre hombre herido se arrastra por la acera. Entonces llega una furgoneta y unas personas intentan meterle dentro. En ese momento, el helicóptero empieza a disparar contra la furgoneta. Y después resultó que en la furgoneta solo había un hombre que llevaba a sus hijos a la escuela y los niños murieron. Fue horrible. Dijo que se lo habían mandado fuentes militares y fue muy reservado en cuanto a eso, pero también estaba muy emocionado. Yo debo proteger a mis fuentes y no puedo decir cuándo o dónde vi ese vídeo por primera vez. Todos los organismos, todos, están metidos en actividades injustas. Entonces, cuando intentas encontrar la información que es probable que dé lugar a un estado de justicia mejorada, buscas la información que el organismo no quiere que se conozca. Siempre he dicho que la censura, aunque sea algo condenable, siempre es una señal optimista, siempre es una oportunidad, porque la censura revela el miedo a la reforma por medio del conocimiento. Antes que los medios de comunicación mundiales, Julian hizo público el vídeo del ataque del helicóptero. Y al editarlo para que causara mayor impacto lo llamó asesinato colateral. Esas cosas deberían haberse sabido. Y al publicarlo, Julian hizo un gran servicio periodístico. Por supuesto, provocó un gran revuelo en el ejército estadounidense, porque a partir de entonces les preocupó mucho averiguar de dónde había salido. Y no creo que nadie supiera nada. No creo que tuvieran ni idea. Salió de la nada. Campamento Hammer, Irak. Base del principal sospechoso, el soldado Bradley Manning. Manning era analista de inteligencia. Se alistó después de que su familia le echara de casa por ser gay. En el campamento Hammer su trabajo era evaluar la información almacenada en Cipre.net, una enorme base de datos secreta del ejército estadounidense. Se dice que el duro trato que recibían los detenidos iraquíes hizo que Manning transfiriera $500,000 de cables confidenciales militares y diplomáticos de Cipre.net a Wikileaks.
Nunca habría sospechoso si no hubiera chateado desde su ordenador usando el nick Bradas87 con Adrian Lamont, uno de los pocos rivales de Assange como hacker más famoso del mundo. Lamont ganó su estatus de culto en 2004 después de entrar en varias bases de datos protegidas. También fue condenado por ello. Todos tenemos nuestros tormentos personales. ¿Y cuál es el suyo? Contar la historia una y otra vez. ¿Y por qué es un tormento? Porque tengo que revivir una de las decisiones más difíciles de mi vida una y otra vez. La primera vez que supe de Bradley Manning fue cuando hablé con él en mayo de 2010. Enseguida fue evidente que estaba interesado en información clasificada. Me preocupé sobre todo cuando me reveló que había filtrado 250 000 cables del Departamento de Estado a Wikileaks. Ya había tenido contacto con miembros de las Fuerzas Armadas que se aburrían en el trabajo y tenía ganas de chatear, pero ninguno había filtrado información que pudiera poner en peligro la vida humana. Quedé para hablar con algunos agentes de contraespionaje con base en California. Les preocupaba mucho lo que estaba haciendo Manning. ¿Qué le recomendaron que hiciera? Me refiero a las autoridades. Esperar. ¿Y? Esperar. ¿Y el señor Manning? Siguió chateando conmigo durante un par de días más. Y un día no apareció. Eso es lo peor que puede pasarle a cualquier organización de ese campo. Que arresten a una de tus fuentes potenciales. El arresto provocó un gran escándalo en Wikileaks. Los documentos llegaban de forma anónima. Entonces, ¿Manning era su hombre? Y si lo era, ¿debían preocuparse por él? Wikileaks tenía una montaña de secretos sin publicar de la misma fuente. Y Julian quería seguir publicándolos, pero Daniel no. Creo que la reacción adecuada era la de dejar lo que estuviéramos haciendo y centrarnos en averiguar si podíamos ayudar a aquel chico y de qué forma, y no seguir publicando material que se le pudiera atribuir. ¿Por qué? No quería darle más problemas de los que ya tenía. Está bien ayudar a la gente valiente que busca la justicia. Es muy fácil hacerlo. Pero en este caso, entran en un proceso más amplio. Son las semillas de ese proceso más amplio que también es necesario. Fue un momento decisivo para todo aquel procedimiento. Y en mi opinión, también lo fue para el respeto y la responsabilidad.
Deberíamos haber dejado de pensar en nosotros en ese momento. Yo soy sistemático y me gusta resolver grandes problemas. Y para resolver grandes problemas hay que fijarse en qué hace una persona en un caso concreto y después intentar hacerlo en 1000 casos o en 1.000.000 de casos y crear un sistema para hacerlo. En ese sentido, yo soy un ingeniero. El arresto de Bradley Manning dejó a Wikileaks dividido en cuanto a qué hacer, pero también alertó a la prensa mundial sobre su tesoro de documentos secretos. En junio de 2010, leí una información de The Guardian que decía que el Pentágono estaba investigando unas filtraciones, que habían arrestado a un soldado y que se le acusaba de haber filtrado una gran cantidad de secretos a una organización llamada Wikileaks, de la que nadie sabía mucho. Nick tiene la costumbre de encontrar informaciones breves en los periódicos y viene a preguntar por qué no están en primera página. Así que me dijo, han detenido a un chico y hay otro que está huyendo. ¿No deberíamos intentar encontrar a ese hombre y hablar con él? Y por supuesto, en cuanto lo dijo Nick, me di cuenta de que era una historia increíble. Me costó encontrar a Julian Assange porque en aquel momento temía por su vida por haber conseguido todos esos secretos, pero conseguí encontrarlo en Bruselas. Durante una reunión que tuvimos, empezó diciendo que tenía todos esos secretos, cosas increíbles, y que quería subirlo todo a la página web de Wikileaks. Pero rápidamente se convenció de que sería mejor sacar esa información a través de una alianza de medios de comunicación importantes. Enseguida acordamos que debían ser The Guardian y el New York Times. Entonces, la conversación se centró en los aspectos prácticos de qué paquete de secretos revelar antes y cómo llevarlos al Reino Unido sin que los cogieran. ¿Una conversación de 6 horas? Sí. ¿Qué pensó de Julian cuando lo vio? Me gustó. Es muy inteligente y muy divertido. Tiene un buen sentido del humor. Y aquello era una perspectiva muy emocionante. Aquellos secretos eran muy poderosos, porque contaban la historia no contada de la guerra de Afganistán, de la guerra de Irak y de la historia diplomática de Estados Unidos. Eran temas muy importantes, así que mi impresión fue que era un chico muy inteligente, agradable, bastante valiente y muy trabajador. Volvió y dijo, tenemos un trato. Nos reunimos en la oficina de Alan, el editor, y Nick nos dijo, esto es lo que tenemos que hacer. Tenemos que llamar a Bill Keller, el editor del New York Times, y que se sume a este acuerdo. Todos le miramos asombrados en plan, ¿qué? Recibí una llamada de Alan Rusbridger del Guardian y empezó preguntándome en un tono muy solemne si teníamos una línea segura para hablar. Yo le dije, la verdad es que no. No somos la Agencia de Seguridad Nacional. Entonces empezó a dar un montón de rodeos para decirme que tenían acceso a una gran cantidad de información y si estaría interesado. Por supuesto, lo estaba. Yo acababa de volver de un par de semanas en Pakistán, cubriendo la insurgencia, y Tim Bucket me llamó y me dijo, tenemos una misión especial para ti en Londres. Necesitamos que te reúnas con algunas personas del Guardian. Así que al día siguiente subí a un avión con destino a Londres. Necesitábamos tener un socio estadounidense para maximizar la protección de la fuente o fuentes que seguramente eran estadounidenses. Ya habíamos contactado con Der Spiegel. No teníamos ni idea de que Wikileaks ya estaba en posesión de tal cantidad de material. Así que tampoco teníamos ni idea de si saldría algo muy importante. The Guardian tiene ese bonito edificio espectacular, bastante moderno y nuevo, con capillas y salas chill out. Todo el mundo estaba reunido y Eric Smith se metió en una sala con David Leigh.
Cogimos una sala aquí, en la cuarta planta del Guardian. Pegamos en la puerta prohibida la entrada, no pasar. Y equipamos la sala con ordenadores y un destructor de documentos. No podíamos hablar con nadie más del edificio, no podía usar el móvil. Era todo muy misterioso y secreto. Entonces llegó Julian y fue como una entrada triunfal. Sí, así fue como empezó. Los diarios de guerra estaban escritos por soldados estadounidenses y denunciaban incidentes militares en cuanto ocurrían. Primero enviaban esos informes de campo por correo electrónico a sus superiores en Kabul y después a Washington. Hay que entender que era muy grande. Había 93.000 archivos, 93.000 líneas en una hoja de cálculo. Estaban en orden cronológico, pero ese era todo el orden que seguían. Estaban en una jerga militar incomprensible. Ponía cosas como E, K, I, A, que significa enemigo muerto en combate. ¿Cómo íbamos a saberlo? O W, I, A, que significa herido en combate. Era como la piedra Rosetta. Tuvimos que empezar a hacer conjeturas. La parte obvia por la que empezar eran las bajas civiles. Así que David Leigh empezó a mirar si había bajas civiles y encontró varios ejemplos. Lo comprobó y descubrió que eran ejemplos sobre los que no se había informado. Se dio cuenta de que la jerga militar estadounidense para esos casos era escalada de fuerza como eufemismo para el asesinato de civiles. Historias de terror. Por ejemplo, si un vehículo se acercaba demasiado a uno de esos convoyes, había una serie de pasos que debían seguir los soldados para alejarlos. Al investigar, para saber qué hacían, veías que lo que pasaba era que si algún coche se acercaba demasiado al final de un convoy, el soldado, obviamente asustado, abría fuego contra él. Más de 76.000 sucesos. Y aunque solo estaban clasificados como secreto, no alto secreto, se filtró la sombra de algunas operaciones de alto secreto en aquel material. Algunos de los asesinatos de civiles implicaban a una unidad estadounidense llamada Task Force 373. La Task Force 373 era un equipo de exterminio que salía a matar a gente, a matar afganos a los que consideraba talibanes, pero no en combate, sino en ataques nocturnos. Había cientos y cientos de nombres. Aquellos objetivos eran tan valiosos que se consideraba aceptable si al intentar matar al objetivo se mataban también a civiles de alrededor. Pensabas, madre mía, es horrible. Era horrible y se estaba ocultando, porque la TF-373 era uno de esos secretos de la guerra. Sin que la prensa lo supiera, su supuesta fuente fue trasladada a la base del Cuerpo de Marines en Quantico, Virginia. El soldado Bradley Manning fue acusado de transferir información clasificada a su ordenador personal y pasar información militar a una fuente no autorizada. Manning estaba en la mente de todos, claramente. Recuerdo que yo intenté interrogar a Julian y le pregunté: ¿cuándo fue la primera vez que hablaste con Bradley Manning? Me miró con una sonrisa y preguntó: ¿quién ha dicho que yo he hablado con Bradley Manning? Nunca he hablado con él. Uno de los fundamentos de Wikileaks es el secreto, proteger la identidad de nuestras fuentes. Siempre he pensado que Bradley Manning es la auténtica historia. Si se fijan, Julian Assange es solo el intermediario. Si Manning es realmente la fuente, claro. Y eso significa que Julian es más que el transmisor en la página web. Es una especie de agente del trabajo de otra persona. Y Bradley es la historia. Según cómo se mire, puede ser el malo o el héroe. Pero sin duda él fue quien soltó ese maremoto de información al mundo.
Yo no sé qué motivó a Lamont en aquella situación, pero creo que pasará a la historia como uno de los mayores delatores de todos los tiempos. En un momento dado usted dijo, esto puede ser como un confesionario. ¿Por qué dijo eso? Yo no dije eso. Yo le dije que podía elegir entre tratarlo como una confesión ante un sacerdote o como una entrevista confidencial. Y le dije que eligiera. El problema es que el señor Manning no eligió ninguna de las dos. ¿Y si lo hubiera hecho? ¿No estaríamos ahora aquí? ¿Por qué? Porque la conversación habría sido confidencial y aunque me preocupara, habría tenido la obligación de mantener el secreto. Prometerle a alguien el secreto de una confesión y justo después delatarle a las autoridades federales es una de las cosas más deshonestas y horribles que se le pueden hacer a otra persona. Y es una auténtica violación de todos los principios humanos. Yo consideraba a Bradley Manning como amigo y tuve que elegir entre traicionar a mi amigo o vivir con la posibilidad de que muriera gente. Y no se trataba de tomar la decisión buena o la mala. Se trataba de tomar la decisión menos mala, porque las dos eran duras. Un asunto inesperado amenazó la extraña alianza entre periodistas y hackers, la edición. En jerga legal, la eliminación de todos los detalles, incluso secundarios, que puedan identificar a alguien. Desde el primer día sabíamos que por razones políticas y morales no debíamos publicar nada que pudiera dañar a alguien. La preocupación principal era que si publicábamos una historia que provocaba que atacaran, hirieran o mataran a soldados, tendríamos graves problemas. Así que no debíamos identificar los lugares o los métodos de ocupación sensibles. Conforme avanzábamos, descubrimos otro problema, y es que muchos de los informes de las unidades militares identificaban a los civiles afganos que les habían dado la información. Y evidentemente publicar eso ponía en peligro a esas personas. Así que tomamos decisiones similares. No publicaríamos eso si podía provocar que fueran a un pueblo afgano a por alguien y le cortaran la cabeza. Con Julian y Wikileaks había otro problema, porque su mentalidad era muy diferente de la nuestra. Su intención era volcar todos los datos, publicar todo el paquete, porque Julian dijo, eso es lo que hacemos nosotros, es lo que hace Wikileaks. Vamos a publicarlo todo, todos los informes completos. Así que le dijimos, Julian, no creo que debas hacer eso. De hecho, no queremos que lo hagas. Una noche fuimos todos a un restaurante árabe bastante conocido llamado Moro. Nos sentamos y cenamos. Le dijimos, Julian, tenemos un problema con el asunto de las fuentes. Tienes que entender que si publicas todo eso, porque nosotros no lo vamos a hacer, si vuelcas toda esa información con los nombres de todas las fuentes, podrían sufrir represalias, podrían matarles. Y Julian dijo algo que se nos quedó grabado a todos. Hubo como una pausa y todos sentimos un escalofrío cuando dijo, bueno, son informantes estadounidenses, merecen morir. Esa era su actitud. Y en ese momento se abrió un abismo entre la manera en que nosotros veíamos el mundo y cómo lo veía él. No hubo ninguna pelea. Ninguna. Ni siquiera
Fue más bien un debate. Mis colegas me llamaron al día siguiente y me dijeron, no te vas a creer lo que va a hacer, hay que pararle. Y eso hicimos. Le mandé una nota en la que le puse, Julian, es una locura, tienes que escuchar a esos hombres. Se iba a hablar de Afganistán y aquello podía causar graves problemas a la gente. Así que desde el principio le dijimos a Wikileaks que no estábamos de acuerdo con su idea de subir todo ese material a Internet. Creo que al final lo que hizo cambiar de opinión fue el aspecto político. Era evidente que aunque estuviéramos trabajando en los diarios de la guerra de Afganistán, cuando los publicáramos, se iniciaría una guerra de información. Y el Pentágono diría, estáis ayudando a los malos. Y yo le decía siempre a Julian, si publicas ese material, le estarás dando la munición que necesitan para dispararnos. En su favor hay que decir que se lo pensó y al final decidió que retirarían unos 17.000 documentos en los que él creía que aparecían la mayoría de nombres. Con la disputa finalizada, el proyecto volvía a estar en marcha. Era el momento de que los medios de comunicación antiguos y modernos se unieran para intentar cambiar el mundo. Escoger el momento es complicado, ¿verdad? Teníamos que tener en cuenta nuestra zona horaria y la del Guardian. Fue una locura de publicación, porque publicamos algo exagerado, como 17 páginas. Fue una colaboración complicada, como un cubo de Rubik. Tuve un fin de semana difícil. Fue una mezcla de adrenalina, emoción y expectación. Una de esas ventajas que se tienen al estar en un periódico. A veces vives momentos extraordinarios cuando algo que has creado tú, no la explosión de una bomba o un accidente de avión ni nada de eso, es una historia de la que se hablaría en todas las capitales del mundo. The Guardian from this morning, 14 pages about this topic. Convertimos a Wikileaks y a Julian en estrellas del rock rápidamente, porque al publicarlo así, al existir una colaboración entre tres grandes publicaciones internacionales, todo el mundo prestó atención. Y en ese momento, Wikileaks dejó de ser un grupo de chicos con una página web para ser una organización que podía cambiar el mundo. Well, I'm concerned about the disclosure of sensitive information. I really am appalled by the leak, condemn the leak. You know, these documents highlight issues which we've long known about, and in fact that we've incorporated into our revised strategy. Durante 48 horas, todo el mundo habló de las bajas civiles y de la Task Force 373, todas las cosas importantes que se encontraban en la base de datos de los diarios de guerra. Entonces el Times encontró documentos que ponían en peligro la seguridad de civiles afganos identificables. Eso le dio la iniciativa de nuevo al Pentágono y a la Casa Blanca, que enseguida ideó un lema muy eficaz. Wikileaks tiene... Y eso se convirtió en la historia. Fue muy frustrante, porque nosotros sabíamos desde el principio que íbamos a enfrentarnos a la manipulación más importante de la historia de este planeta. Y nosotros mismos les ayudamos a lavarse las manos. The world is a dangerous place. I think we're at war and these documents are classified. I can't imagine this happening during World War II, but the people who've leaked these documents could have blood on their hands. La realidad era que no nos habíamos preocupado de hacer ninguna modificación en el material que habíamos prometido, que eran las publicaciones de Afganistán. No se había tenido en cuenta nada de eso. Ahí es donde creo que la historia pasó a publicarse solo por publicarse. Y donde creo que se cruzó una línea que no tenía sentido cruzar. Si no era para mostrar el poder. Quieren demostrar que pueden hacerlo y que nadie puede pararles. Pero, ¿qué sentido tiene eso además de para convertirse en otra organización que hace lo que quiere y que nadie puede parar?
Nosotros empezamos a trabajar en esto porque queríamos parar a las organizaciones que nadie podía parar. Así que para mí era una contradicción. Cuando veo a Julian Assange y a todo ese grupo de estúpidos recalcitrantes que creen que por revelar toda esa información están contribuyendo de alguna manera a la paz mundial, no podrían estar más equivocados. ¿Por qué? ¿Que están equivocados? Lo que están haciendo es... Bueno, porque los gobiernos tienen ciertas organizaciones. Todos hemos oído esa expresión tan trillada de que necesitas tipos sucios para hacer el trabajo sucio. Hay que hacer trabajos sucios por ahí, cosas que se tienen que hacer. Vale, así que usted cree que la 373 existe, ¿no? Quiero decir... Sin duda, la 373 existe, sí. Y sigue existiendo. No puedo decir si mantiene el mismo nombre, pero sí que existe. Y su trabajo es ocuparse de detener a todos esos objetivos valiosos, y no solo detener, sino acabar con ellos, quitarlos de las listas de regalos navideños, acabar con los cumpleaños. La 373 tenía que terminar con muchos cumpleaños y las tareas que debían hacer eran perfectamente aceptables. The release of these documents are potentially severe and dangerous for our troops, our allies, and Afghan partners. La mayoría de esos nombres tenían que estar ahí. Es correcto que aparezcan publicados. Es correcto publicar los nombres de políticos, generales, burócratas, etc. También es correcto publicar los nombres de esas personas que fueron asesinadas y cuyas muertes tienen que investigarse. Y es correcto publicar los nombres de todos los personajes secundarios que no corren el riesgo de un daño físico grave. ¿Hubo algún aldeano que diera información que después pudiera llevar a represalias? Sí que hubo algunos aldeanos que dieron información. Y eso es un lamentable descuido. Pero no nuestro. Es el descuido del ejército estadounidense, que no debería haber incluido ese material y que lo clasificó falsamente. Nosotros solo hicimos que estuviera disponible para todo el mundo. Julian Assange estaba escondido. Los medios de comunicación del mundo iban tras él. Un equipo de inteligencia estadounidense le seguía la pista y se hablaba de extradición y encarcelamiento. Yo personalmente estaba en una situación muy precaria. Aún nos preocupaba un ataque sorpresa simultáneo en todos los continentes en los que estaba nuestra gente. También sabíamos que nos habían asignado a una task force de la CIA, que había unas 120 personas en el Pentágono trabajando contra nosotros y varias organizaciones más. Sabíamos que ellos sabían que teníamos 251.000 cables diplomáticos, de los que más de 100.000 estaban clasificados. Así que estábamos dispuestos a dar a The Guardian una copia de seguridad de todo el material. Este papel lo escribió Julian Assange. Es como un recuerdo, supongo, en julio de 2010. Escribió la contraseña que nos daría acceso a los 250.000 cables del Departamento de Estado. Y me dijo que ese archivo iba a expirar, que se borraría en cuestión de horas. Pone una colección de historias desde 1966 hasta nuestros días. Y hay un pequeño símbolo también. Me dijo, esto es lo que he escrito, pero cuando escribas la contraseña, tienes que añadir una palabra más para que sea una colección de historia diplomática. Y yo le dije, vale, Julian, lo recordaré. Añadiré esa palabra extra. Fue todo muy James Bond. Me fui a Escocia, donde tengo una casita, a pasar las vacaciones. Pero no me pasé las vacaciones escalando montañas como esperaba, sino encerrado con mi portátil y un lápiz de memoria, leyendo esa extraordinaria colección de comunicaciones diplomáticas estadounidenses. Aquello era un material que podía complicar o afectar a las relaciones estadounidenses con 100 países. Estaba en Escocia viendo llover y leyendo aquel increíble material pensando, madre mía,
cuando de repente sonó el teléfono. Era mi colega Nick Davis y me dijo: no te lo vas a creer, pero Julian se ha ido a Suecia y ha sido acusado de violación. El sábado 21 de agosto de 2010 me desperté y leí un email de un periodista estadounidense con un enlace al periódico sueco Expressen. En portada se hablaba de que Julian había sido acusado de agredir sexualmente a 2 mujeres. Aquello tenía que ser una broma, no me lo creía. Yo había estado en Estocolmo con Julian y había conocido al coordinador de Wikileaks allí, un periodista sueco muy agradable llamado Donald Bostrom. Así que le llamé, pero antes de hacer esa llamada pensé, bueno, hay varias posibilidades. Una es que fueran unas mujeres que querían acostarse con un famoso para después vender la historia a los periódicos. O tal vez un grupo de derechas había montado todo eso para intentar desacreditarlo. Le pregunté a Donald qué era todo eso y me dijo: lo siento, amigo mío, pero es verdad. Era una historia extraordinaria. Julian había ofendido a aquellas 2 mujeres con su incontinente comportamiento sexual, que al parecer incluía acostarse con ellas sin usar condón, aunque ellas querían que lo usara. Después de acostarse con esas 2 mujeres y portarse mal con ambas, ellas se reunieron y decidieron que se hiciera la prueba del SIDA. Y el amigo de Julian, Donald Bostrom, hizo de intermediario. Nos dijo que él estuvo al teléfono entre aquellas 2 mujeres y Julian, y que ellas le decían: queremos que Julian se haga la prueba del SIDA. Pero Julian se negó. Entonces ellas dijeron: si no lo haces, iremos a la policía. Cuando él por fin accedió, eran las 5:10 de la tarde de un viernes en Estocolmo. Y al parecer, no se puede encontrar una clínica abierta a esa hora en Estocolmo. Así que no se puede hacer la prueba, y las mujeres cumplieron su amenaza y fueron a la policía. Yo me enteré estando de vacaciones y pensé: no puede ser. Aquello era malo. Aunque intentamos tratarlo internamente, todo se redujo al hecho de que, bueno, no había nada de qué hablar, ¿entiende? ¿Qué quiere decir? ¿Julian no quería hablar del tema? No, para nada. Assange habló una vez con la policía y dejó Suecia asegurando que no era solo la investigación de una violación, sino algo mucho más siniestro. Julian Assange says his own country's intelligence service warned him of a dirty tricks campaign shortly before he was the subject of a rape allegation. Assange says all the allegations against him are untrue. Eso es lo que le decía a todo el mundo, que le habían avisado de una especie de ataque subversivo de la CIA o algo así. Esa fue la reacción inicial que se vio en todo el mundo. Y es lo que mucha gente empezó a creer. Yo dije, sean cuales sean las causas, si esa es la acusación, tendremos que trabajar de forma organizada, y eso puede significar que tengas que distanciarte un poco. Ver a Julian tuiteando y apareciendo en los medios de comunicación más importantes, cosa que sugería claramente que se trataba de algún tipo de jugarreta estadounidense, fue muy angustioso, porque se suponía que tenía que defender la verdad y aquello no era la verdad. No estoy diciendo que Julian sea culpable, yo no lo sé. Lo que digo es que Julian confundió al mundo cuando aseguró o insinuó que era una conspiración estadounidense. Fue muy interesante. Reveló muchas relaciones. Reveló una relación extraordinaria entre Suecia y Estados Unidos, de la que yo no era consciente.
Ni siquiera mis interpretaciones más cínicas del comportamiento político sueco se acercaban a la realidad. También reveló unas relaciones interesantes dentro de la Unión Europea. Básicamente, la élite de un país de la Unión Europea y la élite del resto de países de la Unión se ponen de acuerdo a la hora de machacar a sus respectivas poblaciones. De nuevo en Londres, Julian actuó rápidamente para ocuparse de quienes criticaban su liderazgo dentro de Wikileaks. Suspendió a Daniel Domscheit-Berg por deslealtad, insubordinación y desestabilización en tiempos de crisis. Sí, es peligroso. Eso es lo peligroso en cualquier organización en la que una persona no responde ante nadie. Una organización no debería ser así. Y de nuevo, esa es una de las premisas de Wikileaks. Los aliados de Assange en la prensa estaban más preocupados por su siguiente primicia: 360.000 cables militares de Irak. Eran informes de campo como los de Afganistán, pero incidente a incidente revelaban un inesperado y sangriento conflicto. La principal revelación del material de Irak eran las muertes. El número de muertes era enorme. Más de 100.000 personas de todo tipo murieron en Irak y de ellas, la fracción más pequeña, puede que un 3%, eran soldados aliados y estadounidenses. Todo lo demás eran bajas civiles. Yo saqué mucha información sobre el maltrato a los detenidos por parte de las fuerzas de seguridad iraquíes. Estados Unidos era consciente de 1.300 casos que incluían a gente torturada con taladros, electrocutada, con disparos de bala y heridas que no se trataban. Y seguían llevando prisioneros a esas cárceles. Todo eso pasaba en Abu Ghraib. Y llevar a los prisioneros allí con esas condiciones es totalmente contrario a la ley internacional. Uno de los informes recogía el asesinato de un detenido a manos de los soldados iraquíes que había sido grabado. Y después se le dio el vídeo al ejército estadounidense, que no hizo nada. Nick Davis quería trabajar en la historia, pero sin ser la persona de contacto de Julian Assange. Habían discutido mucho por el deseo de Julian de que la televisión cubriera los diarios de guerra de Afganistán. Descubrí que Julian Assange había ido a otros 3 medios y les había dado toda la base de datos afgana y las historias que tanto nos costó encontrar en ellos. Él sabía muy bien que esas organizaciones no gastan sus recursos en historias, a no ser que tengan la garantía de que las publicarán los primeros. Él nos había dado esa garantía y basándonos en eso gastamos decenas de miles de libras y nos traicionó. Lo peor de todo es que nosotros lo habíamos mantenido en secreto, porque la ley de los medios de comunicación en Reino Unido hace que sea muy fácil para el Pentágono conseguir una orden e impedir que publiquemos algo. A nivel personal, nosotros confiábamos en ese hombre, así que nos parecía increíble que hubiera hecho eso. Es una de las cosas extraordinarias del periodismo británico. Es la industria que más desacredita, más te putea, más apuñala por la espalda. Y Nick Davis forma parte de ella. El trato era que no implicaríamos a la televisión hasta el último momento. Y eso fue lo que hicimos. Él dijo, esto siempre formó parte de nuestro acuerdo. Si se lo hubiera dicho a usted o a otra persona, sería una mentira, pero podría creérsela. La cuestión es que me lo dijo a mí, a quien hizo el acuerdo con él, con el que tuvo tantas conversaciones. Se lo inventó. Creo que la mayoría de gente que se acerca a él pasa por ese proceso. Al principio te cae bien, confías en él, y de repente aparece esa especie de monstruo y piensas, ¿de dónde ha salido? Descubres a ese hombre totalmente deshonesto. Creo que nunca he conocido a alguien tan deshonesto como Julian.
Esta revelación trata de la verdad. We take all allegations of human rights abuses seriously. Con la asociación entre Assange y sus medios aliados en creciente desacuerdo, su presunta fuente sufría unas condiciones aún peores. Manning era objeto de un tratamiento brutal. Prevención de lesiones o POI, otro de esos acronismos militares, que significa que le vigilaban para asegurarse de que no se hería a sí mismo, pero en realidad estaba siendo objeto de algún tipo de tortura. Por ejemplo, le despertaban a las 5 de la mañana. Si seguía durmiendo en su celda después de las 5, iban a despertarle. No le dejaban hacer ejercicio y si lo intentaba, le metían rápidamente en la celda y se lo impedían. Al final, las condiciones empeoraron hasta el punto de quitarle toda la ropa. Lo estaban torturando. Es posible que una de las razones de esa tortura era que esperaban que se derrumbara e implicara a Assange en algún tipo de conspiración de la que Estados Unidos pudiera acusarle. Uno de los pocos que podía visitar a Manning era uno de sus amigos de los círculos de hackers de Boston, David House. La primera vez que entró en prisión era un joven bronceado recién llegado de Irak. Era una persona llena de vida y energía, muy sana. Empezó a perder peso, a perder color. Siempre parecía agotado. Cada vez que se le veía era como si se acabara de despertar de una siesta de 12 o 16 horas. Mentalmente, ver cómo alguien con quien se podía hablar de todo, de física, de informática, de filosofía, pasaba a ser alguien con quien apenas se podía hablar, que se te quedaba mirando sin decir nada más que... ¿ah? En fin, es un deterioro importante. Y es muy duro para un amigo ser testigo de eso. En el mundo de los medios, Assange y sus socios negociaban un pacto provisional. Estaban todos los periódicos iniciales y Julian insistió en que hubiera dos nuevos, Le Monde de Francia y El País de España. Había 5 organizaciones en 3 zonas horarias diferentes y 4 lenguas. Había mucho choque cultural. Fue como construir las pirámides o algo así. El Spiegel tuvo que aplazar su distribución hasta el fin de semana para no desvelar el secreto. Funcionó bastante bien hasta que unos 140 ejemplares aparecieron en la estación de tren de Basilea. Cada paquete tenía una clara nota que decía: no vender ningún ejemplar hasta el lunes por la mañana. Empezamos a ver tweets sobre aquello. Alguien tuiteó que había comprado un ejemplar en la estación de tren de Basilea. Era la historia más importante con la que habíamos trabajado, la exclusiva más extraordinaria. Pasamos meses intentando proteger esa exclusiva. Y de repente un tío del que nadie sabía nada y que se hacía llamar Freelancer 09 estaba tuiteando línea a línea el contenido de Der Spiegel. Pasé una tarde de domingo horrible. Me sentía fatal porque casi cada 10 minutos tenía que decirles a los demás qué estaba pasando, qué había descubierto el blog. Estábamos todos histéricos. Había gritos en 5 direcciones y al final se volvió imposible. Hubo una desbandada general. The United States strongly condemns the illegal disclosure of classified information. Había un material increíblemente incendiario sobre Rusia. Se decía que era un estado mafioso. What WikiLeaks has done amounts to espionage. It's probably the single greatest act and most terrible act of espionage against the United States in our history. La secretaria de Estado Hillary Clinton le pidió a la gente del Departamento de Estado que consiguiera muestras de ADN de los diplomáticos extranjeros, cosa que, por lo que sé, es una violación de la Convención de Viena. Es ilegal, según las regulaciones de la ONU, que los diplomáticos actúen como espías. Information warfare is warfare.
and Julian Assange is engaged in warfare. El impacto de los medios fue enorme. Muy poca gente llegó a entender la escala del impacto, porque todos los países vivieron sus enormes escándalos. The way to deal with this is pretty simple. We got special ops forces. I mean, a dead man can't leak stuff. Conforme se iban sucediendo los cables, se empezó a prestar una atención inesperada a una región del mundo. Esperamos que esto sea el comienzo de la democracia. Han pasado cosas buenas. La opinión general del espectador occidental es que las revoluciones en el norte de África y en Oriente Próximo han sido buenas. Según se dice, uno de los factores que incitó a la gente fue saber más de los países en los que vivían y saber más de los líderes que les dirigían. Algunos críticos dijeron que el material de los cables desestabilizaría Oriente Próximo. Pues esos críticos tenían razón. Pero nosotros respondemos de una manera política a esas críticas. Nosotros no diríamos que desestabilizan, sino que reestabilizan Oriente Próximo mediante un nuevo sistema democrático. Behind bars in Britain tonight, the founder of the whistleblowing website WikiLeaks is refused bail. Julian Assange has been Pero entonces otro grupo de imágenes atrae a la atención de las cámaras. Mientras Julian Assange lucha contra la extradición en los tribunales británicos. En lugar de mirar hacia la luna, mirábamos al dedo que apuntaba hacia la luna. Hubo una serie de juicios equivocados por parte de Julian. Primero, el hecho de que no modificara el material afgano fue muy perjudicial. Segundo, que se viera envuelto en esas acusaciones de mala conducta sexual en Suecia también fue muy perjudicial. Pero lo más perjudicial es que no dijera la verdad. La autoridad política y moral de WikiLeaks se basa en decir la verdad. Y no puedes hacer eso y después mentir al mundo. Así no funciona. El prestigio moral que tenía Julian Assange aquella noche de domingo, cuando publicamos los diarios de la guerra afgana, era enorme. Pero ahora está muy por debajo de la instancia moral suprema. Y no solo ha perdido autoridad moral, también ha perdido impacto político, credibilidad, y mientras Bradley Manning está esperando el juicio, también ha perdido todas las posibles ventajas que podría haber tenido. Bradley Manning se enfrenta a 20 nuevos cargos. Uno de ellos, instigar y ayudar al enemigo, conlleva la pena de muerte. Si pudiera hablar con Bradley Manning, si lo tuviera delante, ¿qué le diría? Le diría que lo siento, porque si él es realmente la fuente, lo sentiría mucho por la situación en la que está ahora. Y si no es la fuente, también lo sentiría mucho, porque sería un hombre inocente encerrado en terribles condiciones. He aprendido la lección, y ahora sé lo que haría en el futuro. Si volviera a vivir la misma situación, sé que dejaría de publicar. O al menos esperaría a que se calmaran las cosas y a tener una idea clara de lo que está pasando. Esas publicaciones, todo lo de Afganistán, Irak y los cables, todo eso es material histórico. No es que terminara con la guerra. Quizá unos meses más o menos no importen. Pero sí que podría importarle a alguien en una situación determinada. Mientras la defensa de Manning se preparaba para el juicio, la saga de WikiLeaks dio un último giro. Como condena contra el mundo, Julian Assange anunció que planeaba subir todos los cables diplomáticos sin tachar nada. Esa es la peor decisión. No debería ocurrir porque no eres una organización profesional de filtración.
Solo eres una simple organización antisecretismo. Y hay una gran diferencia entre las dos. ¿Y cuál es la diferencia? Una es responsable y la otra no. Es como una tragedia griega. Un triunfo convertido en un desastre. Yo no digo que The Guardian y el New York Times no cometieran errores, pero al final, que el triunfo se convirtiera en desastre fue por los trastornos de la personalidad de un hombre. Hay una opinión según la cual no debería estar permitido criticar a alguien porque haya una posibilidad de que en el futuro se implique en una acción que pueda ser inmoral. Que ese tipo de encubrimiento es más importante que salvar la vida de la gente. Que es mejor dejar que mueran 1000 personas que intentar ir a salvarlas y matar a alguien accidentalmente. Y yo creo que eso es filosóficamente repugnante.